curioso apelativo, su equipaje no se encontraba ocupado por infinidad de cronómetros, sino por una auténtica montaña de planos y mapas que se apresuró a encerrar en una gigantesca caja fuerte. El relojero, que hablaba correctamente 7 idiomas y poseía una docena de pasaportes de las más variadas nacionalidades, era ya casi un anciano, dulce y silencioso, amable a ratos y a ratos taciturno, pero por el respeto casi reverencial con que se le recibió, resultaba más que evidente que se trataba de un personaje de enorme prestigio y por el que el mismísimo almirante Canaris experimentaba una especialísima debilidad. Y es que ya durante la Primera Guerra Mundial el camaleónico capitán de navío Alfred Wehrmacht había demostrado ser uno de los miembros más valiosos de los servicios secretos alemanes, cuyos archivos lo catalogaban como agente especial sumamente inteligente, agudo, imaginativo, valiente y observador. Ahora, a los 23 años de haberse firmado el armisticio que puso fin a aquella cruel guerra, el veterano espía se limitaba a tumbarse en una hamaca del porche para permitir que el sol le bronceara hasta casi achicharrarle, puesto que cabría asegurar que su único deseo era el de permitir que ese sol, a menudo inclemente, le calentara los entumecidos huesos. Han sido demasiados años de frío y humedad, de niebla y lluvia, replicaba cuando le advertían del peligro de insolación que estaba corriendo. Tantos que dudo que ningún sol del mundo consiga secarme. Lo que nunca aclaraba era a qué clase de frío, lluvia, humedad y niebla se estaba refiriendo, ni de dónde venía, que tan necesitado se encontraba de hacerle la competencia a los lagartos. Una semana más tarde hicieron su aparición 3 preciosas pupilas, de refresco. Úrsula había sido enviada a Gran Canaria con el fin de que culminara cómodamente su embarazo, y el hecho de que fuera sustituida, no por una, sino por 3 muchachas, inducía a suponer que con la llegada del verano se avecinaba una época de intenso trabajo. Pero lo que resultaba evidente era que el relojero no estaba en edad ni en disposición de contribuir con su esfuerzo personal, puesto que su relación con el sexo opuesto solía limitarse a una amable cortesía y algún que otro requiebro carente de doble intención. A nadie le cupo duda alguna de que el calor que siempre parecía estar necesitando nunca se lo proporcionaría a un ser humano, y que era un hombre que se encontraba ya probablemente en la última vuelta camino. Pese a ello, una noche y durante la cena, ocurrió algo que por un momento estuvo a punto de desconcertar a Eva Casamen, ya que de improviso el anciano tomó el brazo de la muchacha y observó con profundo detenimiento el pequeño reloj adornado con 6 diamantes que lucía en la muñeca, para inquirir en tono de fingida intrascendencia: ¿De dónde lo has sacado? Fue un instante, apenas una centésima de segundo, pero la fachada de unos famosos almacenes londinenses cruzó como un relámpago por la mente de la muchacha, que por la naturalidad de su rápida respuesta demostró que había aprendido las lecciones que le diera el capitán Acab. Lo compré en Tenerife, replicó con naturalidad. En los bazares de los hindúes se puede encontrar de todo. Ahora lo entiendo, admitió el otro. Es una marca que no se suele vender en Alemania. ¿Y es bueno? Es bonito. ¿Pero es bueno?, insistió ella. Eso depende de lo que te haya costado, fue la enigmática respuesta. Por unos instantes Germán temió que fuera a preguntarle el precio, con lo que muy posiblemente la hubiera dejado en evidencia, pero afortunadamente el anciano pareció dar por zanjado el tema, por lo que el incidente careció de importancia. No obstante, durante varios días la muchacha se estuvo maldiciendo a sí misma por no haber seguido al pie de la letra las indicaciones de los agentes del SOE, puesto que había quedado muy claro que conservar algo adquirido en Inglaterra, aunque se tratara de un vulgar reloj barato, constituía una estúpida imprudencia que a punto había estado de poner en peligro el buen fin a una compleja misión tan meticulosamente planificada. Erika Samen llegó por tanto a la conclusión de que a partir de aquel momento se veía en la obligación de extremar la prudencia, ya que se encontraba compartiendo casa y mesa con un auténtico espía profesional, que sin duda se encontraba en la isla no para tomar el sol, sino porque algo ciertamente importante se debería estar fraguando entre los gruesos muros del enorme caserón. Por su parte, el capitán de corbeta Gantosby demostraba sentir una desaforada admiración por el anciano taciturno que se achicharraba en la hamaca del porche, ya que cuando hablaba de él las palabras se le agolpaban pugnando por salir a un tiempo, y gracias a ello a Germán no le costó un excesivo esfuerzo obtener la información que deseaba sin demostrar un excesivo interés. 20 años.
había exclamado en cierta ocasión su compañero de pesca, demostrando una vez más la magnitud de su fascinación por la figura del recién llegado. Dedicó 20 años a un objetivo que todos consideraban inalcanzable. Jamás ser humano alguno ha demostrado tanta paciencia y tanta constancia. Erika Samen no hizo preguntas. Se limitaba a vigilar la roja boya. Atrapar un sargo, un mero o una vieja le permitía desviar la conversación de tal forma que su interlocutor tuviera la falsa impresión de que en realidad le tenían sin cuidado las razones por las que el ya decrépito Waring se hubiera hecho merecedor de lucir sobre el pecho la tan ansiada cruz de hierro. Al fin, un caluroso mediodía en que habían buscado la protección de unas rocas con el fin de almorzar a la sombra tras haber disfrutado de un relajante baño, el alemán no pudo contenerse, por lo que acabó por relatar con todo lujo de detalles las prodigiosas hazañas de su admirado héroe. Ya durante la Gran Guerra se jugó la vida en infinidad de ocasiones, comenzó. Pero lo que al parecer marcó su destino fue la gran humillación por la que tuvo que pasar su mentor y maestro, el almirante von Reuter, al que adoraba. ¿Te estás refiriendo a la vergüenza de Scapa Flow? Exactamente. Nunca he sabido muy bien qué fue lo que ocurrió en Scapa Flow, admitió la muchacha con absoluta sinceridad. Los libros de historia ofrecen versiones contradictorias. La gran humillación fue la derrota tras la gran derrota, le aclaró el otro. Al acabar la guerra, los ingleses exigieron que todo cuanto quedaba de la armada alemana pusiera rumbo a Scapa Flow con su comandante supremo, el almirante von Reuter, a bordo del acorazado Friedrich der Grosse a la cabeza. Fue algo en verdad sucio y doloroso, una afrenta que se clavó en el corazón de todos cuantos habían combatido por su patria. ¿El relojero entre ellos? Más que nadie. Aquel desfile de barcos gloriosos y valientes marinos cruzando cabizbajos ante los altivos navíos ingleses le marcó para siempre, y hay quien asegura que de él provino la idea del suicidio colectivo de la escuadra alemana. ¿Por qué allí exactamente? Porque allí está situada la gran base naval inglesa. Scapa Flow está considerado como el inaccesible santuario en el que los buques de la Armada Británica han permanecido siempre a salvo de cualquier ataque. Para los ingleses el hecho de conducir a nuestra flota al corazón de su cuartel general con el fin de que, una vez firmado el Tratado de Versalles, todos esos barcos pasaran a engrosar su escuadra, constituía el perfecto colofón a su victoria, pero von Reuter lo impidió. ¿Hundiendo la flota? El capitán Gantersby asintió al tiempo que alzaba su vaso lleno de vino de Lanzarote como si con ello pretendiera brindar por quienes habían llevado a cabo tan recordada acción. A medianoche del 21 de junio de 1919 los 15 acorazados y cruceros alemanes que habían sobrevivido a la Gran Guerra abrieron sus válvulas de fondo y desaparecieron, en menos de 20 minutos bajo las aguas de la bahía de Scapa Flow, donde aún permanecen. Triste. Terrible más bien. Sus tripulantes sabían no podían continuar combatiendo, pero sabían que de ese modo el enemigo utilizaría sus propios barcos para combatirles el día de mañana, puesto que desde ese mismo instante en el espíritu de la marina alemana se había empezado a gestar la ineludible necesidad de la revancha. ¿Pretendes decir con eso que esta guerra hubiera resultado ineludible aún sin la existencia de Adolf Hitler? Supongo que sí, admitió al cabo de una breve reflexión su interlocutor. A mi modo de ver, el Führer no ha sido más que el aglutinante de un sentimiento nacional que estaba latente en el alma de los auténticos patriotas y que tenía que salir a flote pronto o tarde. Tal vez hubieran pasado 10 años más o quizá 15, pero lo que está claro es que un pueblo como el nuestro nunca podría seguir respetándose a sí mismo a no ser que lavara su honor manchado por lo que fue a todas luces una derrota injusta. Nunca se me había ocurrido contemplarlo desde ese punto de vista, admitió Erika Samen. A mi entender, habían sido los nacionalsocialistas los que reavivaron unos rescoldos que parecían definitivamente enterrados. Por enterrados que estén, los rescoldos son siempre rescoldos y basta un soplo para convertirlos en llama. El Führer sopló y un sentimiento que estaba reseco y reconcomido ardió. ¿También prendió en ti? También, fue la respuesta. Y probablemente fui de los primeros, aunque el tiempo y las circunstancias me han obligado a reaccionar reflexionando sobre demasiadas cosas que no acaban de agradarme. ¿Cómo qué? No viene al caso, ni resulta relevante.
Lo que importa es que aquel acto de suicidio colectivo nos conmovió a muchos, y debió ser ese el día en que el taciturno anciano que apenas abre la boca más que para alabar tu trasero o los pechos de hada, se prometió a sí mismo que algún día se vengaría de la armada inglesa golpeándola allí donde más podía dolerle, en el mismísimo corazón de Scapa Flow, y sobre la tumba de los acorazados alemanes. ¿Pretendes insinuar que a él se debe? Su interlocutor no le permitió concluir la frase, ya que sintió con repetidos y firmes gestos de cabeza al tiempo que exclamaba, únicamente a él. No puedo creerlo. Pues créetelo. Juró dedicarse en cuerpo y alma a lo que consideraba su deber, a una costa de no casarse ni intentar formar una familia. ¿Demasiado sacrificio, no te parece? Depende de lo que tú consideres demasiado, y depende de lo que él considerara su deber. Para muchos hombres la patria está por encima de su propia familia, y por lo visto para él estaba por encima de la familia que aún no tenía. Quizá por eso, porque todavía no la había formado, no le importó sacrificarla, puesto que lo único que deseaba era regresar al servicio activo, o más bien pasivo, cuanto antes. ¿Qué quieres decir con eso de servicio pasivo? Que el relojero es quizá el único combatiente de la historia que ha ganado una fabulosa batalla más por su pasividad que por capacidad de acción. Empiezas a intrigarme. Es lo que buscaba, porque tenía la sospecha de que era un tema que no te interesaba en lo más mínimo. La guerra siempre me ha parecido un juego de hombres que por desgracia sufrimos principalmente las mujeres. No es ningún juego. Es una parte de la evolución de la especie. El ser humano ha progresado gracias a las guerras. Desde el homínido que descubrió que una estaca servía para machacarle el cráneo a un rival, lo cual significó el nacimiento de la primera herramienta, a los nuevos combustibles que acaba de crear el profesor Walter y que cuando llegue la paz impulsará a los barcos mercantes, cada paso adelante del ser humano suele venir acompañado de sangre enemiga. ¿Y se te antoja justo? Justo o no justo, es la verdad. Le guiñó su ojo sano, lo cual solía costarle un gran esfuerzo puesto que tenía los párpados surcados de cicatrices. Pero lo que me gustaría es saber si te interesa que te cuente la historia del relojero, o prefieres que nos enzarcemos en discusiones filosóficas. Continúa con la historia. De acuerdo. El capitán Especarraspeó con el fin de aclararse la garganta antes de señalar, al poco de concluir la Gran Guerra. Nuestro hombre se trasladó a Francia, donde estuvo 2 años practicando el idioma al tiempo que se ponía al corriente de los progresos de la Armada francesa. Desde ahí, con nombre supuesto y apoyado por el que más tarde sería almirante Canaris, que ya empezaba a ser una de piezas claves de nuestros futuros servicios de espionaje, se trasladó a Suiza, donde durante 3 años se dedicó a estudiar el oficio hasta convertirse en un magnífico relojero. Caray. Eso sí que exige paciencia. La paciencia y el trabajo metódico eran su estilo. Muy germánico. Eso es lo que nos hace superiores a otros pueblos, admitió su interlocutor. Sabemos que las cosas hechas cuestan tiempo y esfuerzo. Ya con pasaporte suizo se trasladó a Londres, donde montó una relojería y a los 2 años pidió la nacionalidad inglesa. Sonrió con lo que era casi una mueca. Naturalmente nadie puso en duda las honradas intenciones de un pobre hombre que apenas salía de su taller, por lo que de inmediato se la concedieron. ¿Es lo que en el argot de los espías se llama un topo? No. Topo es un infiltrado en los servicios secretos enemigos. Esto es lo que podría considerarse un durmiente, aunque en realidad jamás estuvo dormido, muy por el contrario. En 1933, cuando ya Canaris había sido nombrado jefe absoluto de la Auer 1, Auer Oro, que así se hacía llamar Waring por aquel entonces, vendió cuanto tenía y decidió que, por motivos de salud, se trasladaba a vivir a Kirkwall, que es la única ciudad que se alza en las proximidades de Scapa Flow, y en cuyos alrededores se había construido una gran base aeronaval. ¿Y nadie sospechó de él? ¿Quién iba a sospechar de un anciano relojero inglés que se veía obligado a utilizar unas gafas con cristales como culos de vaso? Pero yo jamás le he visto usar gafas, le hizo notar ella. Porque no las necesita, fue la rápida respuesta. El muy jodido tiene una vista de lince, y solamente se las ponía en público aunque admite que le producían terribles dolores de cabeza. Como se dedicaba a dar largos paseos por los alrededores,
necesitaba pagar a un muchacho que le sirviera de lazarillo, pues de lo contrario se hubiera precipitado por los acantilados. ¿Crees que alguien habría imaginado que aquella especie de desecho humano, que a duras penas se ganaba la vida vendiendo relojes y tropezaba con todo cuanto encontraba a su paso, era el hombre llamado a romper el cerrojo de la base naval más segura del mundo?